Bienvenido a Noticias Estados Unidos. No te olvides suscribirte y compartir el video para más información. Los republicanos respondieron al discurso de Joe Biden en el Capitolio. El senador Tim Scott recordó que hace 100 años los niños aprendían en las escuelas que el color de su piel era una de sus características más importantes y que si su apariencia era de una manera determinada, eran considerados inferiores. El senador republicano Tim Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta de Estados Unidos, afirmó este día miércoles que el país no es racista en su respuesta al discurso del presidente Joe Biden. Cuando Estados Unidos se une, hacemos avances tremendos, pero fuerzas poderosas quieren separarnos, dijo Scott, que no precisó a qué fuerzas se refieran minutos después de que Biden acabara su primera alocución ante ambas cámaras del Congreso. El mandatario esbozó este día miércoles su proyecto de gobierno, en víspera de cumplir 100 días en el poder. Scott recordó que hace 100 años los niños aprendían en las escuelas que el color de su piel era su característica más importante y que si su apariencia era de una manera determinada, eran considerados inferiores. Señaló en su actualmente ocurre lo mismo. Es porque hay gente haciendo dinero y ganando poder, fingiendo que no ha habido ningún progreso en absoluto y redoblando las divisiones. Escúchenme claramente. Estados Unidos no es un país racista, sentenció el senador Scott. Asimismo, criticó el rescate económico de 1.9 billones de dólares impulsados por Biden y aprobado en el Congreso en el mes de marzo, sin un solo voto republicano. Scott calificó esa ley de partidista y acusó a la administración de haber separado a los estadounidenses. Además, acusó al presidente de incumplir su promesa de unir a la nación y de gobernar para todos los estadounidenses. El presidente Biden, quien llegó al Congreso usando mascarilla, fue recibido con aplausos mientras subía al escenario en su primer discurso en una sesión conjunta en medio de una pandemia. El recinto estuvo con muchos de sus asientos vacíos, una muestra de las medidas de seguridad por el coronavirus. En lugar de 1.600 personas, solo asistieron al foro 200 personas. En víspera de cumplir los primeros y simbólicos 100 días en el poder, Biden expuso su proyecto para las familias estadounidenses que tienen una inversión histórica en educación y en la infancia, por un momento acercando a los 2 billones de dólares. Esta es la primera vez que un presidente estadounidense dio su discurso ante una sesión bicameral flanqueada por dos mujeres, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Después de 100 días he venido a decir que Estados Unidos está en movimiento de nuevo, dijo al comienzo de su discurso. El mandatario demócrata aseguró que había prometido 100 millones de vacunas en 100 días, pero hemos dado 220 millones de vacunas en 100 días, aclaró. Biden dijo que el sistema de salud debe ser más accesible a todos y prometió hacer un mejor control en los precios de las medicinas en los Estados Unidos, que aseguró es de lo más alto del mundo. Por otra parte, el mandatario demócrata prometió que este año su administración encontrará el camino para bajar a la mitad la pobreza infantil. Biden, en su primer discurso ante el Congreso, dijo: "Estamos en competencia con China y otros países para ganar
el siglo XXI. En otras noticias, el presidente prometió un importante plan de empleo y salud accesible para todos y terminar con la guerra contra la inmigración. También pidió controles más rigurosos para la compra de armas y aseguró que perseguirá a los evasores impositivos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este día miércoles por primera vez ante el Congreso, en un discurso en el que expresó su voluntad reformadora, en particular en materia fiscal. El presidente, luciendo mascarilla, fue recibido con aplausos mientras subía al escenario en su primer discurso en una sesión conjunta. En vísperas de cumplir los primeros y simbólicos 100 años en el poder, Biden expuso su proyecto para las familias estadounidenses, que contienen una inversión histórica en educación y en la infancia, por un momento cercano a los $2 billones. Ahora todo el mundo es elegible para vacunarse, agregó. Ahora mismo, de inmediato vayan y vacúnense, estadounidenses, afirmó. El mandatario demócrata aseguró que había prometido 100 millones de vacunas en 100 días, pero hemos dado 220 millones de vacunas en 100 días, aclarando. Todos sabemos, la vida nos puede pegar duro, dijo en otra parte del discurso, en el que recordó el duro momento que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19. Pero Estados Unidos nunca bajaremos los brazos. Los estadounidenses siempre nos levantamos. Eso es lo que estamos haciendo. Biden dijo que el sistema de salud debe ser más accesible para todos y prometió hacer un mejor control en los precios de las medicinas en los Estados Unidos, que aseguró es de los más altos del mundo. Por otra parte, el mandatario demócrata prometió en este año su administración encontrará el camino para bajar a la mitad la pobreza infantil. El mandatario también resaltó los logros alcanzados para hacer frente a la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Puedo decir que gracias a ustedes, el pueblo estadounidense, nuestro progreso en los últimos 100 días en contra de una de las peores pandemias de la historia ha sido uno de los mayores logros logísticos en la historia del país. En contraste, en su antecesor Donald Trump, el mandatario demócrata reconoció el problema de enfrentar Estados Unidos y el mundo por el cambio climático. Por mucho tiempo, no utilizamos la principal palabra para enfrentar la crisis climática. Cuando pienso en cambio climático, pienso en crear empleos. Sobre ese tema, Biden aseguró que enfrentar el problema del cambio climático implica un cambio en la industria, como es el paso a energía renovable. El plan de $1.8 billones incluye fondos para la educación preescolar universal, 2 años de universidad gratuita y un programa nacional de ciudadano infantil, entre otras medidas. Cuando esta nación universalice 12 años de educación pública en el siglo pasado, nos convirtió en la nación mejor educada y mejor preparada del mundo. Dijo, 12 años ya no es suficiente hoy para competir en el siglo XXI, agregó. Joe Biden también consideró que ya es hora de que las grandes corporaciones y los más ricos de Estados Unidos, que son 1% de cientos, pague su parte justa de impuestos. Solo la parte justa, reiteró Biden, en un discurso en el que señaló que las fortunas y las grandes empresas tienen que ayudar pagando con sus impuestos las inversiones públicas de su gobierno se propone a acomodar. Biden señaló que un reciente estudio asegura que un 55% de las grandes empresas pagó 0 impuestos federales el año pasado y lograron $40 millones en beneficios, mientras que muchas evadieron impuestos y se acogieron a beneficios y deducciones para emplear a sus trabajadores en otros países, y eso no está bien, denunció. Casi al cierre de su discurso, Biden instó a que el legislativo apruebe este año una normativa que otorgue protección a los soñadores,
jóvenes indocumentados llegados al país siendo menores. Si creen que necesitamos una frontera segura, apruébenla. Si creen que en una vía hacia la ciudadanía, apruébenla. Si realmente quieren resolver el problema, les he enviado el proyecto. Ahora apruébenlo, afirmó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Con esta noticia nos despedimos. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Nos vemos en el próximo video.